Continuamos con el DDL, con el lenguaje de definición de datos, y en concreto vamos a ver cómo se trabaja con las tablas. En primer lugar, vamos a ver la creación de una tabla. Para ello tenemos que la sintaxis es create table, a continuación el nombre de la tabla y a continuación el listado con el nombre de los campos que contiene esa tabla. Los campos deben ir acompañados de las propiedades que definen sus datos y deberían ir acompañados del tipo de dato que se almacena dentro de cada uno de los campos y de la longitud de ese campo, de la longitud de caracteres o del límite de dígitos que podemos meter dentro de ese campo. Así pues, por ejemplo, podríamos crear una tabla llamada departamento que tiene un primer campo llamado depNum, cuyo tipo de datos es un integer y tiene una longitud de 4 dígitos. Tiene otro campo llamado dptNombre, cuyo tipo de caracteres es un varchar, variable, con una longitud máxima de 50 caracteres. Y otro campo que se llama depLocalidad, que es también un varchar y que tiene también una longitud de 50 caracteres. Bien, vamos a probar esto en el phpMyAdmin. En el phpMyAdmin vamos a acceder a la base de datos de empresa y a través del SQL, a través de la ventana de comandos de SQL, vamos a ejecutar ese comando. Create table y ponemos el nombre de la tabla, que es departamento. Y a continuación ponemos el nombre de los campos. depNum y le decimos que es un integer y le decimos que tiene una longitud máxima, por ejemplo, de 2 caracteres, de 2 dígitos. Después ponemos la definición de otro campo. Le vamos a decir que es depNombre y que sea un varchar. Y que tenga una longitud máxima de 50 caracteres. Vale, seguimos definiendo otro campo, el de depLocalidad, al cual también le decimos que es un varchar de otros 50 caracteres. Vale, esto se puede ejecutar así todo seguido en la misma renglón, pero como habíamos recomendado anteriormente, cada uno de los comandos sería aconsejable ponerlo en un renglón diferente. De ese modo nos resulta mucho más sencillo identificar qué es lo que estamos haciendo. Bueno, cada uno de estos campos va separado de los contiguos con una coma y el último pues no lleva coma. Vamos a indicarle alguna propiedad adicional. Por ejemplo, aquí en este campo le vamos a decir que no pueda ser nulo. Eso quiere decir que no podrá no podrá almacenar el tipo de dato null, que veremos más adelante qué significa. Le vamos a decir que sea no nulo. Bien, así se podrían ir definiendo pues un montón de características dentro de esos campos. Bien, entonces vamos a ejecutar esto, le damos a continuar, se ejecuta correctamente y podemos ver que dentro de la base de datos de empresa ahora tenemos disponible la tabla de departamento. Y esa tabla de departamento todavía no tiene registros, pero tiene definida su estructura. El campo departamento número, el campo departamento nombre y el campo departamento localidad. Bien, vamos a crear otra tabla dentro de la base de datos de empresa. Volvemos al SQL
Y entonces hacemos una nueva tabla que le vamos a llamar empleados. Create table, siempre que sea posible, nos ayudaremos con las instrucciones, con los asistentes de escritura del PHP-MyAdmin. Empleados, abrimos, cerramos paréntesis, vale, y vamos a ir definiendo entonces ahí cada uno de los campos. El empleado num, que va a ser un integer con una longitud máxima de 4 dígitos y que también le vamos a decir que sea not null, como le habíamos indicado anteriormente a la numeración de los departamentos. Y ahora vamos a crear otro campo que sea el empleado nombre. Nombre. Fijaos cómo estoy utilizando la simbología del camel case para los nombres, que es un varchar y que tiene una longitud máxima de 50 caracteres. Ponemos una coma, definimos el siguiente campo, que es el empleado puesto, que a su vez es otro varchar, también de, por ejemplo, 15 caracteres de máximo, y el último campo que va a ser el empleado departamento número, que va a ser un integer, es decir, un número entero, y que va a tener una longitud máxima de 2 dígitos. Este será el campo que indique el número de departamento que habíamos indicado en la tabla de departamentos que hemos creado anteriormente. Entonces, ejecutamos esta instrucción, esta petición de SQL, le damos a continuar, se ejecuta correctamente y se crea la tabla de departamento. De momento está vacía y en estructura vemos todos sus campos. Bien, ahora vamos a hacer esto, pero utilizando las herramientas del PHP-MyAdmin. Cambiamos a la base de datos de formación y dentro de la base de datos de formación vamos a decirle que queremos crear una nueva tabla. Para ello, en el listado de la estructura vemos el apartado de crear tabla y le vamos a decir que queremos crear la tabla cursos, que va a contener 4 campos. Le damos al botón de continuar y a continuación le ponemos aquí los nombres a esos campos. Un primer campo que se va a llamar ID, que es un integer de una longitud máxima de 3 dígitos. Y que le vamos a decir que sea autoincremental y que sea clave primaria. Ya hablaremos más adelante detenidamente de qué significa esto de la clave primaria. De momento quedaos con la idea de que es para que los datos no puedan estar vacíos y no puedan repetirse. El siguiente campo va a ser el de profesor, que va a ser también un integer de una longitud de 3 y que será el número que relacionará esta tabla con la tabla de profesores. Es el número del profesor que da el curso. El siguiente es el nombre del curso, que es un varchar con una longitud máxima de 50. Y el siguiente es la duración, que lo ponemos sin acentos y que es un integer con una longitud máxima de 3 dígitos. Le damos al botón de guardar y entonces efectivamente se define esta tabla con sus campos. De momento en examinar está vacía, pero en estructura pues la tenemos creada. Bien, pues esto es todo. En principio, cuando estemos trabajando a través del PHP-MyAdmin, utilizaremos el asistente para crear las tablas, pero cuando tengamos que mandar las instrucciones a través de los lenguajes de programación, pues tendremos que hacerlo con la sintaxis que hemos visto. Esto es todo por el vídeo. Esto es todo por este vídeo.